En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein tuvo una sesión de reflexionamiento sobre las pociones, y ya para terminar, se convoca una nueva reunión con el Club del Tarot. Continuamos con Capítulo 59, Los orígenes de Roselle. Al escuchar la pregunta del loco, Audrey no respondió de inmediato como en el pasado. En cambio, abrió mucho sus ojos cristalinos y miró al ahorcado con una actitud escrutadora. Alger subconscientemente sometió los movimientos de su cuerpo. Después de unos segundos de silencio, dijo: encontré 2 páginas del diario del emperador Roselle y he memorizado su contenido. Tengo una página, dijo Audrey, cuya visión estaba oscurecida por la niebla, como si la hubieran sacado de la conversación. Bastante bueno. Klein no permitió que su alegría o su decepción se notaran en su voz. Sintió alegría porque había 3 páginas completas, pero también decepción porque solo había 3 páginas. Su búsqueda inicial del diario fue definitivamente más fácil, ya que todo lo que tenían que hacer era preguntar a través de sus conexiones y canales con los que ya estaban familiarizados. Recoger las páginas se volvería cada vez más difícil a medida que pasara el tiempo, ya que implicaría cada vez más elementos. ¿Deberíamos expresarlos ahora? Audrey preguntó con un tono tranquilo. Sí. Klein simplemente asintió. Mantuvo su postura sin ningún cambio. Tenía que ser cauteloso frente a un espectador. Cuando terminó su oración, trozos de pergamino de piel de cabra marrón amarillenta y plumas estilográficas rojo oscuro aparecieron frente a Audrey y Alger. Los dos tomaron sus bolígrafos y empezaron a recordar los símbolos que habían visto. También infundieron las emociones de expresarlos. En silencio, aparecieron líneas de texto en la piel de cabra. Algunas parecían adecuadas, otras delicadas, otras inclinadas. En un mero minuto, se escribieron todos los contenidos que Alger y Audrey habían memorizado a la fuerza. Klein colocó las 3 piezas de pergamino en sus manos. Echó un vistazo rápido a las páginas y se dio cuenta de que parte de la gramática estaba mal. También habían palabras faltantes e incorrectas en el contenido. Pero la experimentación había demostrado que la secuenciación incorrecta de palabras no afectaba hasta cierto punto la comprensión general del chino. Klein tampoco temía perder palabras, ya que a menudo leía novelas web llenas de asteriscos censurados. 8 de abril. Me paré en la proa del Rey Negro y estiré mis brazos, diciendo a Grimm y Edwards: mi fortuna es tuya para que la tomes, pero primero tendrás que encontrarla. Dejé todo lo que tengo en los extremos del mar de niebla. No entendieron mi humor en absoluto e incluso me preguntaron si realmente tenía otros tesoros. ¡Qué aburrido! No pueden ser mis 4 jinetes del apocalipsis si siguen así. 11 de abril. Descubrí una isla sin nombre que no estaba en una ruta marítima segura. Allí hay un buen número de animales extraordinarios. No, prefiero llamarlos seres extraordinarios, se siente más impresionante de esa manera. Aparte de eso, hay varias criaturas extrañas en la isla. Creo que si Darwin hubiera sido transmigrado allí, no habría forma de que hubiera escrito su teoría de la evolución. 15 de abril. Grimm de repente se ha vuelto un poco extraño. Ha sido infectado por algo. Cuando se embarcó en un viaje el emperador Roselle, que nació en el reino de Intis. El mar de niebla debería ser el mar al oeste de la República de Intis. Sí, necesito usar información histórica de la biblioteca para hacer una referencia cruzada a esto. Klein rápidamente terminó de leer una página, dirigiendo su mirada al reverso de la hoja de papel. En este punto, ya no ocultó el hecho de que podía descifrar los símbolos secretos del emperador Roselle, ya que esta habilidad encajaba con la personalidad y el estado de Elocto. Audrey y Alger no hablaron. Esperaron en silencio, como si no les sorprendiera tal revelación. De hecho, incluso creían que estaba bien. 2 de octubre. De hecho querían que me casara con Matilda de la familia Abel sin siquiera consultarme primero. Cielos, ni siquiera la he conocido. No, debo rechazarlo. Incluso si tuviera que escapar de casa y sobrevivir solo y sufrir las vicisitudes de la vida, debo luchar contra este matrimonio. 5 de octubre. La señorita Matilda es realmente bonita. 6 de octubre. Su personalidad y su comportamiento es mi tipo. Estoy empezando a esperar el matrimonio. Oye, emperador, ¿dónde está tu integridad? Klein se reclinó en su asiento, sin permitir que sus emociones pasaran a través de la niebla. Se dio cuenta de que Gustav no escribía en su diario todos los días desde el principio. La mayoría de las veces, solo escribía en el diario cuando había ciertos eventos que necesitaba satirizar, registrar o desahogar sus emociones. Desvió su mirada hacia abajo.
Klein miró la última oración de esta página. 9 de octubre. De hecho, me llamaron el hijo del vapor. Me gusta muchísimo. Klein estaba un poco decepcionado de que la información de las 2 primeras páginas fuera de poco valor. Pero no se volvió hosco. Pasó a la tercera página en la parte superior. Esta página tenía contenido escrito en ambos lados del papel. 21 de mayo. La Iglesia del Dios de la Artesanía me dio 2 opciones, 2 senderos de secuencia inicial. Uno de ellos es el genio. Es una vía de secuencia completa que poseen. El otro es Inquisidor Misterioso, que obtuvieron de la orden ascética de Moisés, pero carece de las secuencias superiores. 22 de mayo. Mi elección fue fácil, genio. El genio tiene una vía de secuencia completa. Aunque tener más información sobre el misticismo puede ayudarme a regresar a casa, el problema es que si no soy lo suficientemente fuerte, es necesario adquirir ayuda externa para la transmigración. Y no sé si esta entidad externa sería buena o mala, benevolente o maliciosa. No puedo controlarlo y, por lo tanto, podría ser muy peligroso. En ese caso, ¿por qué no fortalecerme y regresar confiando en mis propios poderes? Por lo tanto, la secuencia completa fue el factor más importante en mis consideraciones. 23 de mayo. Me he convertido en un genio. Con el poder de la poción, recordé todos los conocimientos que había aprendido en el pasado, como física, química, etc. No solo he recordado el conocimiento, sino que lo entiendo más profundamente, así como sus posibles aplicaciones e implicaciones. Jaja, este es un trabajo especialmente diseñado para un transmigrador como yo de un reino alternativo. Podré expresar mi ventaja en la mayor medida posible. Debo decir que si volviera en mi estado actual al tercer año de la escuela secundaria, definitivamente me convertiría en el mejor académico. Si pudiera especializarme más en un área, ni siquiera sería demasiado difícil para mí convertirme en científico. 26 de mayo. Disfruto de mi condición de genio. Algo extraño que vale la pena mencionar. Cuando me dirijo a mí mismo como un genio, haciendo cosas que están en línea con este papel, los murmullos que me vuelven loco se vuelven considerablemente más suaves. También he podido controlar mis ocasionales arrebatos de temperamento. También he recordado el asunto del diario. ¿Es esta la actuación que mencionó el misterioso señor Zaratul? Esto podría ser clave para resolver los efectos secundarios que plantean las pociones. Al leer la página del diario, Klein se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre cómo él y el emperador Roselle hacían las cosas. Por ejemplo, con respecto a la cuestión de regresar a casa, Klein consideró adquirir un conocimiento profundo del misticismo para evitar riesgos y lograr su objetivo, mientras que el emperador Roselle prefirió confiar en sí mismo y enfrentar el riesgo. Tengo que decir que a veces envidio a gente así. Quizás todos anhelan algo que no poseen. Por supuesto, también tengo que considerar fortalecerme. Ambos son importantes, pensó Klein, suspirando un poco. La descripción proporcionada por el emperador Roselle sobre la actuación inculcó a Klein la confianza de que la conclusión que hizo ayer sobre la actuación era más o menos correcta. Dejó las 3 páginas del diario, miró a Justicia y el ahorcado. Él sonrió y dijo, mis disculpas, estaba demasiado absorto en leerlos. Audrey calmó la envidia en su corazón y sonrió levemente. Puedo entender. Espero poder algún día intercambiar información sobre el contenido del diario. Eso requerirá un precio. Klein sonrió y miró a Justicia, luego dirigió su mirada hacia el silencioso ahorcado. Audrey juntó las palmas de las manos y las colocó frente a ella. Señor loco, señor ahorcado, tengo 3 preguntas que hacerles. Si cree que las respuestas ameritan un precio alto, dígame lo que quiere, haré todo lo posible para buscarlo. No hay problema, respondió Alger sucintamente. Klein asintió con la cabeza y se inclinó más hacia atrás, poniéndose cómodo. Audrey pensó durante unos segundos y dijo, la primera pregunta es, ¿qué significa realmente actuar? Me doy cuenta de que la psique remanente en la poción tiene efectos mínimos en mí, ¿es porque he estado actuando como espectador todo este tiempo? Alger no habló, en cambio, miró al loco, como esperando a que le diera una respuesta. Klein frotó su dedo en el borde de la mesa y dijo en un tono relajado, déjame explicarte esto con una analogía. Imagina los poderes centrales de tu poción como un castillo bien protegido. Los restos de la psique que pueden causar un latigazo en la espalda residen dentro de ese castillo. Nuestro objetivo es deshacernos de él y convertirnos en el verdadero dueño del castillo. Hay 2 formas en que podemos hacer eso. El primero es invadir con fuerza el castillo.
No hay garantía de que esto funcione, y definitivamente te lastimarás a menos que puedas reprimirlo con poder absoluto. Pero, por supuesto, no estamos equipados para hacer eso. La segunda forma es conseguir que el dueño del castillo extienda una invitación. Esta invitación puede permitirnos deslizarnos por el escrutinio de los guardias e infiltrarnos en el castillo. Entonces podemos acabar fácilmente con los enemigos. Pero el problema radica en el hecho de que esta invitación especifica los rasgos faciales y las características del invitado. Así que tenemos que disfrazarnos y actuar como invitados, ¿entiendes? Alger preguntó de inmediato, como si hubiera anticipado esta respuesta. ¿Entonces la invitación antes mencionada es el nombre de la secuencia de la poción? Así es, respondió Klein con gran afirmación. Audrey se congeló por un momento, teniendo la repentina sensación de que entendía completamente lo que significaba actuar. Inmediatamente salió de su estado de espectadora debido a su emoción. Ella elogió con alegría: «¡Qué método tan excepcional! Creo que se ajusta a tu título. Su estilo es muy compatible con el loco. Nunca hubiera creído que actuar tendría tal efecto. Afortunadamente, he estado actuando como espectador en los últimos días». Hizo una pausa por un momento antes de decir: «Creo que esta es una respuesta muy valiosa. Mi corazón no se siente cómodo aceptándolo por nada. Señor loco, ¿qué necesita a cambio? Por supuesto, todavía recuerdo que te debo una página del diario del emperador Roselle». «¿Más páginas del diario de Roselle? Oh». Klein hizo una pausa por un momento. Había querido obtener información sobre la secuencia sobre el vidente, pero sintió que una solicitud de tan bajo nivel arruinaría la imagen mística del loco. Por lo tanto, optó por renunciar y planeó preguntarles discretamente algún otro día. «Acabo de avanzar recientemente y todavía tengo que digerir por completo la poción de vidente». Se consoló a sí mismo y agregó sin expresión: «Cualquier cosa relacionada con la familia Antigonus, incluso si ya estoy consciente de ello». Alger permaneció en silencio durante unos segundos. Miró la parte superior de la larga mesa de bronce por un momento antes de abrir lentamente la boca. «Señor loco, creo que puedo devolverle el dinero inmediatamente con la información que solicitó hace un momento». Capítulo 60. Segunda pizarra de la blasfemia. No hay problema. Klein trató de mantener su tono profundo e inmutable. Apoyó el codo izquierdo en el reposabrazos de la silla y apoyó ligeramente la frente con los dedos, posando como si escuchara con calma. Alger reflexionó sobre sus palabras y dijo: «El Antigonus es una familia antigua. Su historia se remonta a la época del cataclismo antes de la cuarta época y está relacionada con la segunda pizarra de la blasfemia». ¿La segunda pizarra de la blasfemia? ¿Hay una segunda pizarra de blasfemia? ¿Cuántas hay? Las pupilas de Klein se encogieron y casi cambió de postura. Según lo que el hombre ahorcado y Justicia han dicho anteriormente, la pizarra de la blasfemia contenía los profundos misterios de los 22 caminos de lo divino. Hay 2 de estos elementos importantes, o incluso más. 22 caminos de lo divino. Secuencias y caminos. ¿Podrían estos 2 sustantivos significar lo mismo? ¿Cada camino de secuencia completo conduce directamente al trono de lo divino? En ese instante, la descripción de la segunda pizarra de blasfemia le dio a Klein numerosos pensamientos. Creía que si no fuera por la espesa niebla de color blanco grisáceo que lo ocultaba, su reacción emocional probablemente habría sido descubierta por la señorita espectador. En cuanto a las palabras de la época del cataclismo, él no era ajeno a ese término como historiador. Era el nombre de la tercera época. Después de su reciente revisión, Klein incluso supo que la tercera época se dividió en 2 eras, la era gloriosa y la era del cataclismo. ¿Una segunda pizarra de blasfemia? Audrey reveló claramente su ignorancia al respecto. Antes de calmar sus emociones, regresó a su estado de espectadora. «Buena pregunta». Klein aplaudió en secreto a la señorita Justicia. Era una pregunta incómoda para él como el loco. Alger echó una mirada furtiva al tonto y notó que su postura seguía siendo la misma, ni emitió ningún sonido. Por lo tanto, pensó y respondió: «La primera pizarra de blasfemia apareció en la época oscura, que es la segunda época en la que los humanos luchamos por sobrevivir bajo la protección de los dioses. La segunda pizarra de blasfemia apareció al final de la tercera época. Incluso se podría decir que su aparición simbolizó el final de la época del cataclismo. El contenido de las 2 pizarras de blasfemia se mantiene en secreto por las 7 iglesias principales. Solo conozco fragmentos y partes de ella. Solo sé que involucran los caminos hacia la divinidad, pero no estoy seguro de las diferencias entre ellos».
¿Fue la pizarra de la blasfemia que vio el emperador Roselle la primera o la segunda? Audrey preguntó con curiosidad. Al escuchar eso, Klein recordó lo que dijo Alger sobre los nombres de las pociones durante el primer encuentro. Dijo que los nombres de las pociones de secuencia se derivaron de la pizarra de blasfemia. De manera similar, el capitán también mencionó que la formación y finalización del sistema de pociones fue gracias al nacimiento de la pizarra de la blasfemia. Eso confirma indirectamente que los caminos hacia la divinidad son el camino de la secuencia. Klein respondió en silencio a su pregunta anterior. Entonces Alger simplemente respondió, la segunda. El brillo en los ojos de Audrey disminuyó y volvió a su estado de espectadora. Ella no siguió haciendo preguntas, en cambio, todo lo que hizo fue enfocar su mirada en el ahorcado. Era obvio que su escrutinio incomodaba a Alger, pero reprimió las emociones dentro de él. Bajó la voz y continuó, durante el Imperio Salomón en la Cuarta Época, aunque la familia Antígonus era considerada una parte ilustre de la aristocracia, no hicieron nada muy memorable hasta que apoyaron el establecimiento del Imperio Tudor. Luego se pararon justo en el medio del escenario del continente norte. En ese periodo, Antígonus, Amón, Abraham, Jacob y otros eran nombres ilustres del reino humano. Sin embargo, después de la Guerra de los Cuatro Soberanos, el emperador de sangre del Imperio Tudor murió. Cayeron de lo alto de su pedestal y ahora son perseguidos por los 7 dioses. No estoy seguro sobre el proceso real, pero sí sé que la familia Antígonus fue destruida a manos de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Señor Loco, si desea saber más, me temo que solo puedo obtener la información de la iglesia de la diosa de la noche eterna o de las pocas organizaciones secretas antiguas. ¿Sabes a qué pocos me refiero? Yo no lo sé. Klein asintió mientras se sentía amargado por dentro. Bueno. La orden secreta es una. El capitán y el viejo Neil mencionaron la orden ascética de Moisés. Me pregunto si los alquimistas de la psicología cuentan también. Mientras marcaba mentalmente a los candidatos, Alger le proporcionó los últimos bits de información. De manera similar, no tengo idea de qué vías de secuencia tenía la familia Antígonus. Solo hay 2 adjetivos que aparecen repetidamente en las descripciones de la familia Antígonus, y esos son extraños y aterradores. Extraño y aterrador. Pensando en el cuaderno, el Klein original y sus compañeros de clase, y lo que le sucedió a la madre de Ray Bieber, realmente está redactado correctamente. Klein golpeó continuamente el borde de la mesa larga con la punta de su dedo un par de veces. Luego, lentamente comenzó a hablar. Muy bien, estoy satisfecho con el pago. La razón por la que continuamente golpeaba ligeramente la mesa larga con los dedos era para enfatizar la acción, para hacer creer a Justicia y al hombre ahorcado que tenía la costumbre de golpear para ocultar el hecho de que el mismo movimiento se usaba para activar y desactivar su visión espiritual. De nada. Alger no dijo nada más. Audrey echó un vistazo al hombre ahorcado y luego a el loco. Ella sonrió levemente y dijo, entonces, haré la segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre de la poción subsiguiente para espectador, donde puede encontrar las pistas? También me gustaría preguntar con tanta franqueza, pero las diferentes opciones conducen a diferentes dificultades. Klein no habló, pero dirigió su mirada hacia el ahorcado. Alger permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir, responderé la pregunta gratis porque te guíe por este camino. La secuencia subsiguiente para el espectador es la secuencia 8 telépata. El nombre antiguo de la secuencia 7 es analista de psique, pero ahora se llama psiquiatra. Esto es lo que descubrí de un miembro de los alquimistas de la psicología. Creo que deberían tener bastantes fórmulas de pociones para este camino. Alquimistas de la psicología. El médium espiritual Dali estaba de acuerdo con su teoría, pero el capitán los consideraba malvados y locos. Klein escuchó mientras pensaba profundamente. ¿Conoce el paradero de ese miembro de los alquimistas de la psicología?, preguntó Audrey mientras sus ojos brillaban de alegría. Ya sea telépata o psiquiatra, ambos nombres apelaron a su estética. Alger soltó una risa poco común. Lo sé. Está inmerso en los mares que rodean la isla Sonia. Lo hundí con mis propias manos. Si desea buscar a los alquimistas de la psicología, tengo que disculparme ya que corté las pistas. No le preocupaba que Justicia encontrara su identidad a través de su descripción porque lo hizo por su cuenta, fuera de la vista del público. Se hundió. Audrey no sabía cómo responder o qué expresión usar. Respiró hondo y de repente no pudo mantener su estado de espectadora. Preguntó tímidamente, la tercera pregunta. Sí, y digo sí, un animal normal bebiera una poción de secuencia 9, ¿qué pasaría?
¿Qué clase de pregunta es esa? Klein se tocó la glabela de manera imperceptible con el dedo que sostenía su frente. Muy rápidamente, vio los cambios de color y notó que las emociones de Audrey se habían vuelto frenéticas, nerviosas y un poco avergonzadas. ¿Podría haber hecho algo tan estúpido? Klein estaba asombrado, pero no lo encontró extraño. Después de las 2 últimas reuniones, estaba seguro de que la señorita Justicia era una cabeza hueca. El ahorcado, Alger, obviamente también estaba estupefacto. Tardó un rato en responder. Los animales normales no tienen el cerebro de los humanos. No podrían aprender cogitación de manera oportuna. Por lo tanto, lo más probable es que provoque la muerte inmediata o un colapso en un monstruo. Sin embargo, si sobrevivieron a la ingestión inicial de la poción, deberían convertirse en una criatura extraordinaria. Si la poción tiene la capacidad de mejorar su inteligencia, incluso pueden volverse más inteligentes. Bien. Audrey exhaló un suspiro silencioso y asintió mientras decía con un tono relajado: no tengo otras preguntas. Alger lo consideró por un momento y no mencionó asuntos relacionados con la Orden Aurora o el Oyente. Del mismo modo, negó con la cabeza y dijo: yo tampoco. Tengo algo. Klein no cambió su postura, pero dijo con una sonrisa: requerirá su cooperación. Todavía tenía que apagar su visión espiritual, e inmediatamente vio que el ahorcado mostraba signos de nerviosismo, mientras que la señorita Justicia era demasiado simple para mostrar miedo o cuidado. Antes de que pudieran responder, Klein los consoló: no se preocupe. Es trivial. Si tiene éxito, será beneficioso para usted, por lo que no pagaría una remuneración adicional. Adelante. Audrey entró instintivamente en el estado de espectadora, pero no podía ver a través de la espesa niebla gris que envolvía al tonto. Como quieras, respondió Alger, estabilizándose. Klein movió los dedos y sonrió cuando dijo: anteriormente, dije que haríamos algunos experimentos para permitirle pedir un permiso de ausencia. De esa manera, no tiene que preocuparse si tiene que estar en un lugar inapropiado un lunes por la tarde. Ese es nuestro deseo. Audrey aflojó sus cejas fruncidas. Alger pensó y dijo: ¿qué necesitas que hagamos? Podrías probar una pieza de magia ritual durante tu tiempo libre. No tiene por qué ser demasiado formal. Siempre que se encuentre en un ambiente que no sea perturbado. Coloque 4 velas nuevas en un altar, colocadas en las 4 esquinas respectivamente. Es mejor si son velas con olor a sándalo. Coloque una barra de pan blanco cerca de la vela en la esquina superior izquierda, un tazón de fideos feinapoter cerca de la vela en la esquina superior derecha, paella junto a la vela en la esquina inferior izquierda y un pastel desi junto a la vela en la esquina inferior derecha. Usa un cuchillo de plata para crear un ambiente espiritual sellado. Klein describió su versión modificada del ritual de mejora de la suerte y le enseñó a la señorita Justicia cómo crear un entorno espiritual de forma gratuita. Para ser franco, dado que el ritual estaba dirigido a él mismo, Klein creía que la primera parte, que estaba destinada a atraer el interés de una entidad, podía omitirse por completo. Sin embargo, todavía trabajó duro para que el procedimiento pareciera importante. Por supuesto, no cumplía con lo que el viejo Neil enseñó acerca de que los dioses eran el segundo y uno tercero. Mezcle flores de luna, menta dorada, flores de letargo, sidra de dedos y rosa de roca y luego destilela. Extraerlo por su aceite esencial, luego verter una gota en cada vela. Audrey escuchó con gran interés mientras grababa todo lo que decía. Cuando terminó, ella preguntó: ¿qué pasa con el encantamiento? Señor loco, ¿cuál es el encantamiento correspondiente? Alger también dejó de escribir con la pluma estilográfica en la mano. Giró la cabeza para mirar a el loco. Klein, que estaba inmerso en la niebla gris, golpeó ligeramente el borde de la mesa larga con el dedo y dijo tranquila y monótonamente en Hermes: el loco que no pertenece a esta era, tú eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.